Familia, una vez más, juntos en un servicio de alabanza y adoración, vamos a pedirle a Dios que bendiga estas alabanzas y bendiga su palabra. Vamos a orar juntos. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, gracias por tu bendición, Señor. Te pedimos humildemente, Dios, que tomes este tiempo de alabanza, Señor, y que bendigas tu palabra, Señor, y bendigas tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todos te adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Tu sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y León. Todos se postrarán ante ti. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. Salvación, vino a darnos libertad. Quien como el Señor Dios fuerte. Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y León. Todos se postrarán ante ti. Y quien como el Señor Dios fuerte. 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 Quien como el Señor. Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. El Cordero, Cordero inmolado, tu sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y León. Todos se postrarán ante ti. Oh, 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 oh. Nadie como tú, Señor. Eres maravilloso, eres glorioso, Señor, digno de toda la gloria y de toda la honra, Señor. Nadie como tú, Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a entrar a la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo del 51 al 56. En este capítulo 9, el Señor Jesucristo envía a los discípulos, empieza
en el capítulo 9 empieza el Señor Jesucristo enviando a los discípulos a que prediquen el reino de los cielos. Y Jesucristo ha venido al mundo con un solo propósito. Y el enfoque de Jesús es salvar a la humanidad entera. Sabemos que eso no sería nada fácil para el Señor Jesucristo. Sabemos que Él padeció mucho, como se nos dice en el domingo, en el servicio del domingo, se nos compartía que Jesús tenía que beber una copa de la ira de Dios, pero no era algo fácil, era algo que lo acongojaba, era algo que lo preocupaba, algo que le causaba una preocupación grande, y él sabía todo lo que se iba a enfrentar. Era sufrimiento, era persecuciones, blasfemias, eran insultos, era un sinfín, y no solamente eso, sino que iba a recibir todo el castigo del mundo entero sobre su vida, sobre su cuerpo, y él tenía que ser el sacrificio perfecto para salvarnos. Ese era el propósito de Jesús para con nosotros aquí en la tierra. Sabemos que Él, dice la palabra de Dios, que Él se perturbaba por todo lo que iba a venir a su vida, por todo lo que iba a padecer, y yo creo que más aún porque iba a sentir esa distancia entre Dios y Él, iba a sentir un distanciamiento en el momento más difícil de su vida, y todo eso Él sabía que le iba a acontecer. Entonces Él tenía que estar bien enfocado en lo que realmente le iba a acontecer y lo que iba a hacer en la voluntad del Padre. En el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, en el versículo 50, dice la palabra de Dios que dice: de un bautismo tiene que ser bautizado, como me angustio, dice, hasta que se cumpla. Entonces él se angustiaba por todo lo que le iba a acontecer, dice, y él iba así a caminar hasta lo último. Él sentía, como cualquier ser humano, ese dolor y esa preocupación como cualquier ser humano aquí en la tierra. Entonces ya se había completado el tiempo de que él fuera recibido arriba, como dice en el versículo 51, dice: cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Pues sabemos que Jesús dejó su trono, siendo Dios se despojó de toda gloria para venir y cumplir con el propósito aquí en la tierra, y tenía que volver de donde Él vino, de arriba de los cielos, para recibir una gloria más grande que la que él tenía. Pero en su humanidad no era nada fácil. Así es que Él tenía que tener bien firme, tenía que estar bien seguro de lo que iba a acontecerle y pararse firme. Como dice la Escritura, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, a cumplir con la voluntad de papá. Jesús determina en ese tiempo: es hora de seguir en este camino difícil y terminar con la voluntad de papá. Tenía muy claro lo que cargaba, lo que iba a cargar por toda la humanidad. Y hoy en este tiempo tenemos que tener muy claro de la gran necesidad que hay en el mundo entero. Cuánto el mundo entero está padeciendo ahorita, hoy en día. Y tenemos que enfocar de veras como Jesús a lo que Él vino a hacer aquí en la tierra. Nosotros como hijos de Dios tenemos una gran comisión aquí en este mundo. Entonces tenemos que tener bien claro y el enfoque bien detallado en lo que Jesús venía a cumplir y del propósito que Él tenía para cada uno aquí en la tierra. Eso lo tenemos que tener bien claro, que el mundo tiene mucha necesidad de que se les predique este evangelio de Jesús. Y tenemos que hacerlo con un enfoque claro, enfocados en lo que verdaderamente vale la pena, y es extender y llevar el reino de Dios al mundo entero.
tenemos que afirmar nuestro corazón, tenemos que tener en claro lo que el Señor Jesucristo ha puesto en nuestros corazones. En el versículo 52 dice: y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. El Señor Jesucristo envía a sus discípulos por delante para que le prepararan el camino. Resulta que ellos llegan a una aldea de los samaritanos. Sabemos, hemos aprendido y escuchado y se nos ha enseñado que la Biblia dice que entre samaritanos y judíos no se podían ver, pues los samaritanos eran una mezcla de judíos mixtos que siempre habían tenido altercado entre los judíos, y ellos siempre había habido disputas entre ellos, y pues ellos llegan a ese lugar. Cuando los ven, pues obviamente ellos tenían sus culturas, tenían sus tradiciones, tenían sus enseñanzas, sus propios servicios, sus propios cultos, y ellos rechazaron a los hijos de Dios, a los discípulos de Dios, los despreciaron. ¿Por qué? Porque ellos ya participaban de algo a su manera. Ellos creían en sus dioses, ellos tenían sus propios cultos y hacían lo que ellos creían que estaban bien. Entonces llegan los discípulos para preparar el camino del Señor y son despreciados, no los reciben porque ellos siempre han tenido altercado entre samaritanos y judíos, no se podían ver. Entonces ellos pues se quedan en shock porque van enviados por el rey, van enviados por su maestro, por su salvador, por Jesús el Mesías, a preparar el camino, y son despreciados. Ellos se molestaron porque no le recibieron. Estos samaritanos los despreciaron. Siempre habían estado en pleito y fueron despreciados porque no se podían mirar. ¿Sabes qué? Yo, mientras veía este pasaje, yo me veía junto con ellos, me veía junto con los discípulos enviados en este mundo que necesita de Cristo, que necesita del reino de Dios. Yo me veo enviado como ellos a predicar a toda la gente, a preparar el camino de la venida del Señor. ¿Sabes qué? Yo llevo el mensaje con todo mi corazón. El Señor Jesucristo quiere que no perdamos ese enfoque que Él tiene para este mundo. Entonces yo voy y comparto el evangelio para la venida del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo una vez más vendrá a este mundo, y tenemos que estar preparados y preparar los corazones de los que nos rodean, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de el mundo entero. Y yo me veo enviado como estos discípulos, llevando el evangelio aún a personas que ya tienen sus propias creencias, que ya tienen sus propios criterios de lo que es Dios, o no sé, etcétera. Ellos ya tienen algo que seguir. Yo llego con el evangelio de Cristo, llego con predicando el reino de Dios, llego y exponiendo al Señor Jesucristo como único Señor y Salvador, poniéndoles el enfoque para ellos mismos. Y si soy despreciado, si yo veo que ellos me desprecian, ¿por qué? Porque ellos ya tienen algo que seguir y no están de acuerdo en lo que yo traigo a sus vidas o lo que les estoy presentando. Y si ellos me ven que yo quiero moverlos de su estabilidad, de su comodidad, de sus creencias, de lo que ellos creen, obviamente es de pensarse, porque ellos ven la intención que yo llevo. Cuando estos samaritanos vieron la intención que los discípulos llevaban, y era de ir a adorar al Dios vivo, al Dios de Israel en Jerusalén. Ellos no estaban de acuerdo y no iban a permitirse ir a compartir cultos que ellos no creían, o que ellos o no iban a adorar al Dios que los discípulos estaban presentándoles. No estaban dispuestos. Entonces,
Hoy en día pasa lo mismo, día con día. Cuando nosotros llegamos y presentamos el Evangelio de Cristo, compartimos con ellos, nos damos cuenta que a veces nos pasa de la misma manera, que la gente no está dispuesta a compartir lo que nosotros estamos llevándole, pero tenemos que hacerlo con un corazón, con un enfoque, sin perder el enfoque de Jesucristo. Tenemos que hacerlo con amor, aún cuando sabemos que o vamos con la sensación de que vamos a ser rechazados o despreciados. Tenemos que ir con todo nuestro corazón, creyendo que Dios va a hacer su parte, que nosotros vamos a ir con todo nuestro corazón a compartirles el Evangelio, a compartirles el reino de Dios, y que ellos decidan entre Dios y ellos. Si ellos deciden y nosotros vemos intenciones o nos desprecian, gloria a Dios, nosotros no tenemos que perder el enfoque. Los samaritanos se habían dado cuenta de lo que estos discípulos iban a hacer a Jerusalén. Sabían que iban a adorar al Dios vivo y no estaban dispuestos a compartir con ellos porque estaban en pleitos con los judíos. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Los discípulos no estaban dispuestos a tolerar un desprecio hacia su maestro, hacia el Rey de Reyes y Señor de Señores. Estaban molestos, habían golpeado su orgullo, habían golpeado a su maestro, a lo que ellos estaban amando, a lo que ellos admiraban. Estaban siendo confrontados con su propio yo. Estos samaritanos los desprecian y ellos sacan lo que traían dentro de ellos. El Señor Jesucristo les estaba enseñando de persona a persona, de uno a uno el Evangelio. Les estaba enseñando cómo hacerlo, qué deberían de hacer. Él los manda a predicar el Evangelio y sanen. Compártanlo, compartan las buenas nuevas de salvación. Y les enseñaba, y con su testimonio el Señor Jesucristo les estaba enseñando. Entonces ellos se molestaron por lo que habían recibido de parte de los samaritanos, y no aguantan, no soportan, y se dirigen al Señor Jesucristo, voltean con ellos, con el Señor Jesucristo, y le dicen: Señor, oramos para que descienda fuego del cielo como Elías. Que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma. ¡Qué tremendo! Estaban perdiendo el enfoque. Estaban perdiendo lo que el Señor Jesucristo les había encomendado. Estaban haciendo un lado toda la enseñanza de Jesús y estaban queriendo fulminar con su ira a los samaritanos porque habían sido despreciados, porque habían despreciado al maestro, porque habían despreciado al Señor Jesucristo, y no estaban dispuestos, porque no estaban dispuestos a compartir lo que el Señor Jesucristo les estaba compartiendo a ellos. No estaban dispuestos a compartir con ellos ese tiempo. Entonces ellos perdieron el enfoque en el mismo momento que fueron rechazados. Así como a veces nosotros nos enojamos y nos enfurecemos como los discípulos, somos conmovidos a veces y decimos: pero se va a enfrentar con Dios, pero Dios va a traer juicio sobre su vida y le va a caer un rayo, etcétera, etcétera. Hay muchas expresiones que pueden salir de nosotros cuando somos despreciados, cuando nosotros compartimos el Evangelio. Pero tenemos que hacer lo que Jesús en su amor maravilloso llevó el mensaje del Evangelio con amor, lleno de gracia, lleno de perdón, lleno de tolerancia para todo el mundo. Si lo recibían bien, y si no, pues el Señor Jesucristo no estaba para maldecirlos o condenarlos. Él quería que cada uno de los
de los seres humanos aquí en la tierra recibiera el mensaje del reino de Dios, del evangelio de salvación, del evangelio de gracia en sus corazones. Y eso era lo que tenían que hacer los discípulos. No perder el enfoque de lo que Jesús había estado poniendo en sus corazones en el transcurso de que caminaban con Él. Nosotros, como hijos de Dios, no tenemos que perder el enfoque. Tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir caminando en lo que Dios nos ha llamado a hacer. No tenemos que perdernos en ningún momento, aunque nos sintamos llenos de ira o coraje, porque queremos defender a Dios, queremos defender lo que el Señor Jesucristo o lo que Dios nos ha enseñado. Dios no necesita nuestra ayuda. Dios necesita que nosotros vayamos y compartamos con amor y con gracia su mensaje, su evangelio al mundo que está lleno de necesidad por recibir esta palabra, este mensaje de salvación. No tenemos que perderlo en ningún momento. Tenemos que seguir haciendo con todo nuestro corazón lo que Él ha depositado en nuestro ser, y es llevar ese mensaje de gracia, ese mensaje de salvación. No tenemos que caer y perder los estribos. Ellos estaban perdiendo el propósito de a lo que Dios los había llamado a hacer. Ellos no estuvieron dispuestos a decirle. Yo creo que lo más obvio, como tenían una relación con su maestro, o como tú te acercas a tu amigo y le comentas algo, ellos ni tan siquiera voltearon con el Señor Jesucristo a preguntarle: Señor, ¿qué hacemos con ellos? Señor, fíjate que no nos recibieron. ¿Qué hacemos, Señor? ¿Qué hacemos? Tú eres el que manda, Señor. No, tomaron un lugar que ni les tan siquiera les correspondía. Y tal vez yo le puse que era el celo de Dios entre comillas, porque querían hacer lo malo. Entonces, tal vez era un celo carnal en su carnalidad. Ellos quisieron reaccionar como cualquier ser humano reacciona. Pero el Señor Jesucristo nos está dando una enseñanza. Podemos voltear y platicar con el Señor Jesucristo. Señor, mira, le compartimos el evangelio. Mira, le estamos compartiendo este mensaje de salvación y no nos han escuchado, Señor. No lo recibieron, Señor. Trata con sus vidas, Señor. Ayúdalos, bendícelos, Señor. Que ellos puedan encontrarse contigo. Que esta palabra fructifique, porque yo confío en ti. Yo confío que tu palabra no vuelve a ti vacía, Señor. Confío que tú harás con tu Espíritu Santo lo que nosotros no podemos hacer. Ellos ni tan siquiera voltearon a ver. Dios no quiere dar una enseñanza aquí, porque el Señor Jesucristo les contesta, dice la palabra: entonces volviéndose Él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Entonces volviendo Él les reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El Señor Jesucristo los reprende. Tal vez se había molestado el Señor Jesucristo en ese momento de ver en los corazones de sus discípulos que estaban perdiendo el enfoque, que no estaban comprendiendo lo que Él venía trayendo a sus corazones y el propósito que Él tenía, el enfoque que Él tenía para cada ser humano aquí en la tierra. Entonces, el Señor Jesucristo está molesto y les dice: ey, ¿qué pasó? O sea, ¿no han aprendido lo que yo los he mandado a hacer? O sea, yo les dije, les puse una vara o les puse un martillo como los jueces para en el momento que ustedes puedan hacerlo. No. Dice el Señor: no conoce de qué espíritu sois. Entonces, les estaba recordando: ustedes ya tienen que dejarlo. Tienen que dejar atrás toda su humanidad, toda su carnalidad. Y tienen que enfocarse en el propósito que yo tengo para cada uno de los seres humanos aquí en la tierra. No comprendían lo que Jesús les decía en la trayectoria.
Ya dejen todo su pasado atrás, dejen todo su juicio, dejen su orgullo, déjense de venganzas. Yo daré el pago, les dice el Señor. Ustedes ya no son del malo, del enemigo, del diablo. Ustedes son del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en ustedes y ustedes tienen que predicar del Espíritu de Dios, del reino de Dios, del amor de Dios. Ese amor es grande y maravilloso que alcanza al que Dios quiere. Qué maravillosa y difícil enseñanza de Jesús a sus hijos. Jesús quiere que entendamos lo que somos y con qué propósito nos ha llamado. No perdamos el enfoque de lo que realmente vale la pena, y es seguir compartiendo y extendiendo el reino de Dios. Pues Jesús a eso nos ha mandado. Jesús les dice en el versículo 56, para terminar: porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Es claro el mensaje para todo el mundo, para el mundo entero. Jesús quiere salvarnos a todos. Jesús quiere que ninguna vida perezca, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Él quiere darnos vida, quiere salvarnos, y no quiere darnos una vida pasajera, sino una vida eterna. El mundo entero tiene que escuchar este evangelio. El mundo entero tiene que escuchar este mensaje de esperanza. Tienen que escuchar que Jesucristo ha venido a salvar al mundo, ha venido a salvar a la humanidad, ha venido a salvar a la humanidad de la muerte. ¿Por qué? Porque todo ser humano está condenado porque desde que nace es concebido en pecado. ¿Y sabes qué es la paga del pecado? La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto lo dice en Romanos 6, 23. Lo puedes leer en tu Biblia, lo puedes leer en tu casa. Jesucristo te llama hoy, a ti que escuchas el mensaje. Ahorita todavía hay tiempo. Ahorita el mundo entero puede escuchar que Jesucristo ha venido a salvar a cada ser humano aquí en la tierra. Todos, absolutamente todos, tienen que escuchar este mensaje, que Jesucristo ha venido a salvar lo que se había perdido. Jesucristo no ha perdido el enfoque hasta el día de hoy. Jesucristo quiere salvar a cada uno de los seres humanos aquí en la tierra, y quiere salvarlo de la paga del pecado, que es la muerte, y muerte segunda. Entonces, si ese mensaje llega a cada ser humano aquí en la tierra, tienen que atesorarlo en su corazón, porque de ahí depende su futuro eterno, del recibir este mensaje de salvación. Ahorita hay tiempo, ahorita se predica Jesús, ahorita hay tiempo, antes de que termine todo, hay tiempo de recibir ese mensaje de salvación en nuestro corazón. Yo te invito a ti que por primera vez has escuchado un mensaje de salvación, has escuchado por primera vez que Jesucristo puede cambiar tu vida, que Jesucristo ha venido a salvar todo lo que está perdido, lo que se había perdido. Yo te invito a que abras tu corazón, recibas este mensaje. Hay tiempo ahorita, podemos decidir qué será de nuestro futuro después de la muerte y aquí en esta tierra. ¿Sabes que Dios quiere protegernos, quiere darnos vida y quiere darnos algo eterno? Él está tiene preparado un lugar para cada uno de aquellos que le aceptan, que reciben este mensaje de salvación. Yo te invito que, si no le has recibido en tu corazón, puedas decirle de lo más profundo de ti que te arrepientes y que quieres darle toda tu vida en servicio a Él, que quieres dejar toda tu vida en manos de Él. Dile que te arrepientes,
de haber vivido hasta el día de hoy como tú has querido, y que le invitas a venir a tu vida y que Él tome el control desde este día en adelante. Dile que tú crees en Él. Dile que tú crees que Él murió y que también resucitó. Y que quieres que Él sea el Señor y Rey de tu vida. Y Él lo hará. Y a ti, iglesia, que estás escuchando el mensaje, que estás escuchando esta palabra, yo te invito a que no perdamos el enfoque de Jesús para el mundo entero. Hay que seguir predicando este mensaje de salvación, este mensaje de esperanza. Hay que seguir predicando el propósito de Dios, el propósito que Dios tiene para cada ser humano aquí en la tierra, y es de salvarlos. No perdamos de vista el enfoque de quiénes somos y cuál es nuestra comisión en este mundo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de amarte, Señor, de bendecirte. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de compartir tu palabra, Señor. Te pido, Dios, que bendigas a aquellos, Señor, que se han dado la oportunidad, Señor, de servirte ahorita que tú estás pregonando, Señor, tu salvación aquí en la tierra, Señor. Pues un día vendrás como juez a las naciones, Señor, y ya no habrá oportunidad, Señor. Pero hoy, Padre, que tenemos la oportunidad de tomar una decisión firme, Señor, y tener el enfoque claro, Señor. Queremos hacer lo que tú nos has puesto en nuestro corazón a hacer, Señor. Para aquellos que no te conocen, es recibirte, Señor, y aceptarte como su único Señor y Salvador. Y para nosotros, tu iglesia, Señor, no perder el enfoque, Señor, que tú has traído a nuestras vidas, Señor, y el enfoque que tienes para el mundo entero en esta tierra, Señor. Te doy gracias por tu amor, Señor, y por tu bendición. Amén y amén, Señor. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció, y aún con mis temores sé que me acepta. Lléname otra vez, mi vida te ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación.
puede mover monte, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Con esto terminamos, iglesia. Vamos a seguir conectados por este medio. Hay un servicio de mujeres para mañana. Puedes decirle a tu esposa que mañana hay un servicio para mujeres. Y el sábado también hay un servicio a las 7:15 también de jóvenes, para jóvenes. Se llama Mar Abierto. Yo te invito que compartas con alguien y avises los días que estamos compartiendo la palabra de Dios. Tal vez no te has animado a invitar a la iglesia a alguien por pena, pero puedes mandarle una invitación por medio de un mensaje en Facebook o por WhatsApp. Y también el domingo nos vemos para seguir glorificando y alabando el nombre de nuestro Dios juntos. El domingo a las 11:15. Dios te bendiga, nos vemos pronto.